Claudia, muchísimas gracias. Doctor Germán, bienvenido nuevamente a la Casa de la Seguridad y a ser partícipe de nuestra celebración hoy en este día tan especial. Como lo decía Claudia, la tercerización es un tema polémico en estos momentos en nuestro país. Polémico por lo que históricamente se ha generado, pero también yo creo que por los retos que a partir de este se generan. Vemos que el desafío que presenta Colombia a través de la tercerización con los retos de productividad y de competitividad que tiene en el mundo son muy importantes y bueno, trataremos de generar un espacio importante para todos nuestros afiliados en el día de hoy. Doctor Germán, han pasado muchas cosas en el tema de tercerización por estos días, pero arranquemos un poco en qué novedades hay hoy por hoy alrededor de tercerización laboral. Muchas gracias, doctora Adriana, por la invitación y a los asistentes. El 23 de julio del año 2018, es decir, hace escasos 4 días, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1273, a través del cual introduce unos cambios aplicables a los contratistas, a las personas que sean vinculadas como contratistas y que sean personas naturales. Según ese decreto, los contratistas, a partir del 1 de octubre del año 2018, podrán hacer sus aportes a la seguridad social mes vencido y no mes anticipado, como funciona hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el contratista no tendrá que pagar el 1 de julio su seguridad social del mes de julio sin saber cuánto se va a ganar el mes de julio y sin haber recibido los honorarios por su trabajo del mes de julio. Lo que busca el decreto es que el trabajador independiente contratista pueda pagar la seguridad social del mes de julio en el mes de agosto, con base en los ingresos que realmente generó en el mes anterior y en proporción a los días efectivamente trabajados en el mes anterior. Con esto básicamente lo que se busca es permitirle al contratista saber realmente sobre cuánto debe cotizar y facilitarle un poco el tema de su flujo de caja. Esta novedad comenzará a regir a partir del pago que los contratistas deben hacer a la Seguridad Social a partir del 1 de octubre del año 2018. Y hay otro cambio importante, también aplicable a los contratistas personas naturales, y básicamente consiste en que a partir del mes de junio del año 2019, eso puede sonar un poco lejos, pero todos sabemos que eso no hay plazo que no se cumpla, eso es ya. A partir de junio del año 2019, las entidades contratantes están obligadas a retener de los honorarios del contratista el valor de las cotizaciones que el contratista esté obligado a hacer a la Seguridad Social. El contratante le retiene de los honorarios al contratista y el contratante será el obligado a hacer el pago a la Seguridad Social en nombre del contratista. Con lo cual, pues el contratista que tenga 4 contratos civiles con 4 contratantes diferentes estará obligado a cotizar por cada uno de los ingresos que reciba. Se controla la evasión, se controla la elusión y se vincula a los contratantes en todo este proceso, que es uno de los objetivos que el Estado colombiano ha buscado lograr durante los últimos tiempos, y es combatir la informalidad. Esa es la principal novedad que tenemos hasta este momento en esta materia. Sin lugar a dudas, y era un poco mi comentario alrededor de estos cambios normativos, creo que la gran polémica que ha surgido alrededor de la tercerización es el camino que generaba hacia la informalidad. Como muchos de estos contratistas que eventualmente se vinculaban a algunos procesos de las organizaciones, pues no pertenecían y no hacían parte del sistema general de riesgos laborales. Podríamos ver a nivel general que estas medidas definitivamente nos ayudan a reducir esa informalidad. Sin duda alguna, sin duda alguna. Desde muchos puntos de vista es así. El solo hecho de que a los contratistas se les obligue a cotizar a la Seguridad Social sobre cada uno de los ingresos que reciban, y además que tengan que hacerlo a través de la entidad contratante, hace que, por ejemplo, se conozca con mayor certeza cuáles son los ingresos de la persona. Se puede establecer con mayor certeza si está pagando los impuestos que corresponden sobre esa plata que devenga, si realmente está pagando los aportes a la Seguridad Social sobre lo que debe hacerlos.
Y se establecen sanciones tanto para el contratista que incumpla con sus obligaciones como para el contratante que deje de cumplir con el deber de retención y pago de los aportes a la seguridad social. Sin duda es una forma de controlar de manera bastante eficiente el tema de la informalidad. En la medida en que al contratista se le diga, si usted no cotiza sobre los ingresos que realmente recibe, la unidad de gestión de aportes a pensiones y parafiscales le puede caer y cobrarle lo que dejó de pagar, eso es una alerta. En la medida en que le digan al contratante, si usted no retiene y no paga, usted responde por el valor de esos aportes, también es una alerta, sumado a que la entidad contratante puede recibir sanciones desde el punto de vista tributario si realiza el pago de honorarios sin haber hecho los pagos de la seguridad social de sus contratistas. Sin duda alguna es una forma efectiva de vincular a todos los actores de esa relación comercial en el control de la informalidad, de la evasión, de la elusión. Esto tiene muchísimas implicaciones, hasta ahora teóricas. Estamos muy próximos a poder ver en la práctica lo que la implementación de estas normas realmente va a significar. Va a ser un cambio de fondo, tanto en la forma de operar como el tema de la cultura, de la prevención. Desafío importante para nuestro país. Vemos que la informalidad y desde el punto de vista de las preocupaciones que se generan alrededor de la tercerización, pues estaba que la persona que hace parte del contratista, pues no podía, de alguna manera, todo aquel que está informal, pues no puede acceder a esas prácticas de prevención y seguridad en el trabajo, lo cual ocasiona esos incrementos en la accidentalidad y pues van en contra de los propósitos y de los objetivos del país. Creo que es importante mirar un poco qué va a pasar. Seguramente esta fase de ajuste nos va a costar a los empresarios adaptarnos a lo que operativamente va alrededor, pero interesante, doctor Germán, ver cómo de alguna manera, pues sí se está atacando de manera muy precisa el eliminar que los empleados de los contratistas hagan parte que no hagan parte del sistema general de riesgos laborales. Yo creo que el gran debate que ha existido alrededor de la tercerización, pues ha estado frente a ese tema. Recordemos que de enero a abril la informalidad en nuestro país estuvo alrededor del 48.6%. Hoy estamos hablando de un panorama donde la mitad de la población económicamente ocupada no está siendo parte del sistema. Y es importante que seamos conscientes de esa obligación donde los contratistas están llamados a ser parte del Sistema General de Riesgos Laborales. Un complemento pequeño frente a eso. Debemos tener además en cuenta el contexto político nacional e internacional en el que Colombia también se está moviendo. La suscripción por parte de Colombia de tratados de libre comercio y el ingreso de Colombia a organizaciones como la OCDE implican que el Estado colombiano adquiere compromisos muy concretos para combatir la informalidad y garantizar el cumplimiento de los derechos que conceden las normas laborales. Esos son los grandes retos que tiene el país. Hacer parte de ese club de buenas prácticas, como tú lo dices, pues no solamente nos hace ya tener voz y voto en el escenario ante los escenarios económicos del mundo, pero también nos permite tener esa asesoría en materia pública. Importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de lo que está generando la tercerización en nuestro país, estamos hablando que esto hace parte del 1.2% del PIB, según las cifras que tiene la ANDI, lo cual genera las alertas importantes del cuidado que debemos tener con los temas del avance que tiene que tener Colombia frente a la informalidad. Digamos, todos estos temas de informalidad, creo que de tercerización, hay que arrancar un poco como contratante en esa obligación. Cuando yo decido hacer parte y vincular a contratistas a mi organización, pues tener claro cuáles son esas políticas y esa estrategia que yo tengo alrededor de la protección de los trabajadores y hacer extensiva esa vinculación también a los contratistas. ¿Qué procesos puedo yo tercerizar, doctor Germán?
A ver, lo primero que tiene que hacer el empresario es establecer sus necesidades. ¿Qué es lo que necesita cubrir dentro de su operación? Y de acuerdo con eso, mirar las diferentes alternativas que dan las normas para escoger la forma de tercerizar. ¿A qué me refiero? Si lo que el empresario necesita es el suministro de personas, una persona, dos personas, 5 personas, y necesita que quien le provea ese personal le cobre personas, una persona, dos personas, más la utilidad que ellos, por supuesto, deben generar por ese servicio, y el empresario quiere tener el control administrativo de la operación, es decir, quiere establecer horario de entrada, horario de salida, poderle dar órdenes a esas personas. La forma de cubrir esa necesidad es a través de empresas de servicios temporales. Eso ha sido así desde hace muchos años y el 9 de mayo el Gobierno Nacional lo reiteró con la expedición de normas a través del Ministerio de Trabajo. Pero si lo que el empresario necesita es no personas, sino cubrir un servicio, aseo, mantenimiento, transporte, sin que realmente le interese pedir personas, una persona, 2, 3 o 5, y lo que le interesa es que le cobren la prestación del servicio que él necesita cubrir. Ahí la figura de la cual el empresario debe pensar es en la figura del contratista. Pero ojo que la figura del contratista implica dejarlo a él actuar con total autonomía técnica, administrativa y financiera. Es decir, yo al contratista lo que le debo verificar y mi gestión hacia él debe estar orientada a verificar que cumpla con el servicio que me ofreció. No necesariamente con cuántas personas y que me cobre las personas más la administración. No, yo al contratista lo que le debo verificar es présteme que me prestó el servicio que me ofreció. Si yo al contratista lo contrato para que me suministre personas, estoy violando la ley y puedo ser sancionado. Pero además hay otro tema, y es que los deberes de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo de quien se beneficie de esa tercerización cambian dependiendo del esquema de tercerización al cual haya acudido. Si la empresa acude a la figura de las empresas de servicios temporales, sus deberes en materia de prevención, de cuidado del trabajador en misión, son unos. Pero si acude a la figura del contratista, sus deberes de cuidado y de prevención frente al trabajador del contratista son otros. Entonces no es solamente decidir qué necesito y a qué figura acudo desde el punto de vista de contratación, sino también ser consciente que de ahí se derivan una serie de responsabilidades en materia de prevención de accidentes y enfermedades, porque tercerizar de ninguna manera puede significar lavarse las manos en el control del riesgo. El modelo perfecto y esas buenas prácticas que debemos llevar para que la tercerización cumpla con su objetivo, después de identificar esas necesidades, pues es también haber evaluado que mis políticas frente a seguridad y salud en el trabajo, pues de alguna manera las tenga el contratista o el tercero que yo esté llevando a cabo. Ahí en ese punto, y creo que lo acabas de tocar, pero quisiera que profundizáramos un poco más para la audiencia, es, sin lugar a dudas, es necesario que en ese proceso de tercerización yo traslade de alguna manera esas políticas y esos criterios que tengo alrededor de seguridad y salud del trabajo y la prevención que tengo frente a la salud y los accidentes de mis trabajadores. ¿Qué tanto puede intervenir, doctor Lemán? Más fácil intervenir cuando se trata de trabajadores suministrados por empresas de servicios temporales. Porque la ley lo que establece en esos casos es que la empresa de servicios temporales, que es el empleador del trabajador en misión, la única responsabilidad que tiene en esencia desde el punto de vista de prevención tiene que ver con los exámenes médicos ocupacionales. Pero todo lo demás, elementos de protección, inducciones, capacitaciones, seguridad vial, alturas, brigadas, simulacros, etcétera, 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 corren por cuenta de la empresa usuaria. Es obligación legal de la empresa usuaria incorporar a los trabajadores en misión dentro de todos esos programas y políticas de prevención que la empresa usuaria tiene establecidas para sus trabajadores directos.
No ocurre lo mismo cuando se trata de trabajadores que son de contratistas, pero que están prestando servicios en mis instalaciones. Porque en esos casos, el empleador de esos trabajadores es el contratista. Luego, el contratista como empleador que es de sus trabajadores es el responsable de implementar las medidas necesarias de seguridad para protegerlos a ellos de los accidentes y enfermedades que puedan sufrir mientras prestan los servicios. El deber del contratante ahí en ese punto se limita a verificar que el contratista, como empleador que es, haya realizado las debidas actividades de prevención hacia su gente. Ahora, como contratante, por supuesto, si ellos están en las instalaciones del contratante, si los trabajadores del contratista están en instalaciones del contratante, pues el contratante en desarrollo de su operación puede ser el generador de algunos riesgos que los pueden afectar a ellos, a los trabajadores del contratista. Frente a esos riesgos que origina la operación del contratante y que pueden afectar la integridad del trabajador del contratista, esa sí es una responsabilidad del contratante frente a los trabajadores del contratista, cuidarlos de esos riesgos. Ejemplo, el trabajador del contratista está en las instalaciones del contratante, pues y hay riesgo de incendio en las instalaciones del contratante, pues el contratante tiene que decirle al trabajador del contratista cuál es la ruta de evacuación, cuál es el sistema de alarmas. Si hay riesgo de terremoto o de inundación, el contratante, que es el generador de ese riesgo, tiene que informarle a los trabajadores del contratista cuáles son las medidas de prevención que el contratante, como dueño del riesgo, ha implementado o ha generado para cuidar la integridad de los trabajadores frente a esos riesgos específicos. Pero del riesgo que origina la ejecución de la actividad económica del contratista, de ese riesgo se encarga el contratista. El contratante solo verifica. Okay. Yo creo que en ocasión con esta precisión que nos haces dar, yo creo que es importante que en los procesos de tercerización y sobre todo cuando se está utilizando la figura del contratista, se tengan en cuenta dos factores muy importantes. Y es el primero, la decisión de toma de un contratista, sin lugar a dudas no puede ser el precio, sino tendrá que ser esa integralidad del mapa de riesgos tanto del contratista como del contratante que de alguna manera coinciden y que se puedan articular de manera mancomunada. Y creo que ese es un gran reto. Pero creo que el segundo gran reto que hay alrededor de tener una correcta figura de tercerización también está dado en ese seguimiento permanente por parte del contratante en los eventuales riesgos que pueden surgir alrededor de las actividades por las cuales yo estoy contratando, con el mapa de riesgos y la prevención que tiene el contratista. Y creo que aquí ya empezamos a ver algunas tips, por así decirlo, de cómo llevar un proceso de tercerización efectivamente productivo y eficiente al interior de las organizaciones. Siempre ha quedado la inquietud alrededor de qué tanto de esas actividades core visionales puedo llevar yo a través de la figura. Muchas de las industrias que a través del Consejo Colombiano de Seguridad nosotros representamos, pues la figura del proceso core siempre ha tenido algunas definiciones. ¿Hay algo legalmente alrededor de qué tanto debe ser esa figura core al respecto? La resolución 2021 del 9 de mayo del 2018, que emitió el Ministerio de Trabajo, realmente dice que no hay ninguna norma que prohíba la tercerización. No lo circunscribe a que la actividad sea misional o no misional. Luego, en principio, hoy uno podría decir que no hay limitación. La limitación a la tercerización no está tanto en la actividad misional o no misional, podría estar más en otros aspectos. Por ejemplo, cualquier forma de tercerización que tenga como finalidad violar los derechos de los trabajadores de ese tercero a través del cual se terceriza es ilegal, pero no porque sea misional o no, sino porque pues tiene una motivación que la ley no puede amparar. Ahora, más allá de que sea, repito, misional o no,
independientemente de que se respeten los derechos de los trabajadores del tercero, sí hay unos aspectos importantes que todo contratante debe tener presente al momento de tercerizar el suministro de personal o la prestación de un servicio. Y son requisitos que están establecidos, curiosamente, en una norma de seguridad y salud en el trabajo, la resolución 1111 del año 2017. Esta resolución establece que desde el proceso de selección del contratista o proveedor, el contratante está obligado a diseñar y a implementar un procedimiento para la selección y vinculación del contratista o proveedor. Y dentro de los temas que debe contener ese manual de vinculación, de selección y vinculación de proveedores, está el verificar que el contratista o proveedor que está ofreciendo su servicio todavía no se ha contratado. Solamente estamos en el proceso de ofrecer el servicio. Desde ahí mismo, desde ese mismo momento, el contratante está obligado a verificar que ese contratista o proveedor está cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y la resolución va más allá, porque dice que después de seleccionado el contratista o el proveedor, todo contratista o proveedor que preste servicios en las instalaciones del contratante, frente a ese contratista o proveedor, el contratante está obligado a verificar, constatar y documentar que ese contratista está cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y no importa que sea empresa de servicios temporales, no importa que sea contratista, hay que cumplir con estos dos aspectos que acabo de mencionar. Esto genera unos retos enormes, enormes desde todo punto de vista, legales, operativos, culturales, desde donde ustedes lo quieran mirar. Imagínense ustedes la cantidad de casos que puede haber en ciudades capitales y no capitales, donde las empresas acuden a contratistas o a terceros, queridísimos, conocidísimos, honestísimos, buenísimos en su trabajo, pero que son absolutamente informales. Y son, por ejemplo, contratistas que prestan servicios de transportes. Lo que les pasa en las zonas, lo que nos toca vivir con comunidades, cuando nos vamos a estas comunidades remotas del país y nos toca... Entonces, pedirle a ese señor que es muy bueno en su trabajo, muy querido, muy honesto, excelente en la calidad técnica de su trabajo, decirle, usted para poder prestarme el servicio desde el proceso de selección, usted me tiene que probar que está cumpliendo con las normas de seguridad y salud en el trabajo, y durante la implementación del trabajo también, pidámosle a una persona de esas un plan estratégico de seguridad vial. Es un tema, es un reto enorme, de una complejidad enorme. Bueno, será mayor o menor dependiendo del lugar, dependiendo de la actividad, pero de todas maneras, sin duda, uno que otro reto va a generar. El tema de los costos. El tema de los costos de la contratación, habrá que evaluarlo, que no es lo mismo contratar un servicio de transporte sin plan estratégico que con plan estratégico. Sí, yo creo que ahí, y quiero que te voy a interrumpir solo un segundo, porque es importante que nuestra audiencia hoy se lleve el mensaje frente a esa herramienta con la cual yo debo evaluar y hacer la selección del contratista. Nosotros en el Consejo Colombiano de Seguridad, desde hace más de 20 años, pudimos ver, cuando este país aún no hablaba de manera fuerte frente a contratistas, pudimos ver el desarrollo de una herramienta que permite identificar esas necesidades y en últimas hacer ese diagnóstico de cómo está el contratista, pero un poco no solamente se queda en el diagnóstico, sino permite construir y hacer ese desarrollo del contratista y cuáles son esos puntos de esas oportunidades de mejora que tiene, frente al cual tiene que fortalecerse, y es el RUC. Esa experiencia de hace 20 años que hoy por hoy pues ya tiene un resultado verídico, y esa es la disminución de accidentalidad frente a la accidentalidad del país, pues ha generado esa conciencia. Ahí, y es importante, ya tema que quiero dejar a toda nuestra audiencia del día de hoy, es no solamente la accidentalidad. Yo creo que la herramienta tiene que ir más allá, tiene que tener en cuenta el sistema de gestión que tiene ese contratista, pero además cuál es esa tendencia, accidentalidad y enfermedad laboral que tiene, hacia dónde va, cómo están encaminadas esas políticas. Insisto nuevamente, no solamente desde el precio,
que eventualmente, y por eso vamos a sacar un poco el tema de costos, que es lo que principalmente se evalúa. En conclusión, creo que los empresarios de este país tenemos el gran reto de que cuando determinamos, identificamos esas necesidades de ese proceso que queremos tercerizar, también tenemos que tener en cuenta que no será únicamente la variable precio la que determine el camino de escoger ese contratista, sino la evaluación correcta con una herramienta objetiva y sólida alrededor de la escogencia de este contratista. Quiero insistir un poco en el tema de costos. Muchos de los contratistas de este país y a lo largo del día a día de lo que vivimos en nuestra organización, siempre dicen, yo le invierto, pero cuando llega un proceso de contratación, se toma la decisión por el más económico, tristemente. Entonces creo que cuando pensamos en tercerización, tenemos que pensar en que tiene que ser un proceso objetivo que determine todas las variables alrededor y no únicamente precio. Una forma de poder entender que la variable precio no puede ser la única ni tampoco la determinante es que todos los empresarios entendamos que por cuenta de todas estas normas que ya están empezando a aplicarse, es fundamental el trabajo en equipo dentro de las organizaciones. ¿A qué me refiero con trabajo en equipo? Si nosotros miráramos la gestión individual de las diferentes áreas de las empresas, estoy seguro que todas, individualmente consideradas, sacaríamos un 10 aclamado. Si nosotros miramos a compras solita, compras saca 10 porque contrata a muy buenos precios. Si nosotros miramos a financiero, saca 10 porque paga bien las cosas, cumple con las normas tributarias. Si miramos a gestión humana, saca 10 porque hace buenos contratos, hace buenos otros sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que todas estas normas a lo que nos llevan es a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque si el dueño de un área en una empresa levanta la mano y dice, necesito instalar un bombillo, por ejemplo, y va a compras, y compras abre la convocatoria y pide 3 cotizaciones, y compras se limita a escoger a alguien bueno, pero sobre todo dándole prioridad al tema de precio, compras escoge a uno bueno, pero económico, y compras cumplió con su labor. Pero cuando ese contratista que va a instalar el bombillo llega a las instalaciones de la empresa, allí en la portería se va a encontrar no con el de compras, sino con el de seguridad y salud del trabajo, que tiene otros indicadores. Entonces, el de seguridad y salud lo miden por pedir casco, botas, guantes, protección auditiva, respiratoria, comité paritario, alturas, comité de convivencia, brigadas, 1000 cosas. Y entonces el contratista abre los ojos y dice, oiga, si usted me hubiera dicho que era así, pues no le cobro 5, sino 10. Ese temita se hubiera podido evitar, por ejemplo, si cuando el interesado del área levanta la mano y le pide a compras le dice a seguridad y salud, oiga, para hacer este trabajo, ¿qué requisitos debo cumplir? E incorporados esos requisitos, abre la convocatoria. Y ahí sí, ya todos sabiendo que tienen que cumplir y demostrando que lo han cumplido, escoja al que ofrezca un mejor precio. Entonces, fíjense cómo desde ahí mismo, desde el proceso de selección, de vinculación de los contratistas y proveedores, debemos evaluar si la forma como estamos haciendo hoy las cosas es la indicada, es la mejor. Y ese es el reto. El reto es la articulación, sin lugar a dudas. Y creo que qué buena reflexión, porque parte de los objetivos que queremos en la mañana del día de hoy es que nos demos esas herramientas muy precisas para mejorar esos procesos que estamos haciendo alrededor de la contratación en nuestras organizaciones y sin lugar a dudas la articulación de la organización en general, pues va a ser la diferencia frente a cómo se cumplen todas esas políticas establecidas desde la organización y también para el contratista. El tema de tercerización también siempre ha sido, y perdón con la audiencia con la palabra que voy a utilizar, pero un poco satanizado frente a la desprotección que tienen los trabajadores que hacen parte de la contratista. Y aquí, y sé que tocamos una parte al principio de esta conversación, pero quisiera hacer un poco más de énfasis frente
a que definitivamente no es una realidad que contar con la figura de contratista, con la figura de contratista en alguna parte de mis procesos y de mi cadena de valor, es no proteger a esos trabajadores. Algunos miembros sindicales han hecho y han levantado su voz frente a la oposición de la tercerización en ese sentido, por la desprotección que hay. Sé que lo tocamos, pero quisiera ser un poco más incisiva y que le quede a la audiencia y a nuestra comunidad en el día de hoy que definitivamente esa no es la finalidad de la tercerización y que por el contrario es un proceso aún, creería yo, hasta más rico, porque tengo por un lado ese mapa de riesgos, esa certificación, todo el sistema de gestión que tiene un contratista, que con la que yo como contratante eventualmente tenga, pues construyo un sistema aún mucho más robusto. Pero quisiera que nos quedara un poco claro que desde el punto de vista legal esa no es... Sin duda, esa no puede ser la finalidad y la norma lo que nos invita es a entenderlo así, primero de una manera, digamos, persuasiva, es decir, oiga, venga, cuidémonos entre todos. Un accidente, una enfermedad no le conviene a nadie, no le conviene al empleador, al trabajador, a la entidad de seguridad social, al jefe mismo encargado de la seguridad de la gente. Esto no le conviene a nadie, por muchas razones. Legales, administrativas, humanas, financieras, en fin. Lo que pasa es que cuando la persuasión falla, cuando la labor de convencimiento falla, pues también la norma tiene prevista una consecuencia legal, económica, para quien no haya entendido el mensaje bien. Entonces, por ejemplo, la resolución 1111 establece que le dice al contratante, o más bien, le dice a todos los empresarios, oiga, empresarios, con la entrada en vigencia del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, todos ustedes tienen que llevar unos indicadores que permitan establecer por qué la gente está fallando al trabajo, cuánto tiempo está fallando al trabajo. Y la misma norma le dice a los contratantes, oiga, todos los indicadores de ausentismo, accidentalidad de sus contratistas es como si fueran suyos. Y eso tiene un impacto enorme. Ya los tiene, pero puede llegar a tenerlos más en el corto plazo. ¿A qué me refiero? Cuando se expidió el decreto 1295 del año 94, hace 24 años, en ese decreto se dejó establecido que los riesgos, o más bien, serían 5 clases de riesgos los establecidos en la ley para determinar el monto de la cotización a riesgos laborales. Riesgo 1 el más bajito, riesgo 5 el más alto. Y el gobierno desde el año 94 dijo, vamos a premiar al juicioso en prevención y vamos a castigar al desjuiciado en prevención. Entonces, dentro de cada una de esas clases de riesgos, vamos a establecer 3 niveles. Nivel alto, medio y bajo de cotización. En el bajo, vamos a colocar a los que son juiciosos en prevención. En el alto, vamos a colocar a los que son desjuiciados en la prevención, manteniendo cada empresa su riesgo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, pero dentro del mismo riesgo, pagando más o menos dependiendo de qué tan juiciosos eran en prevención. Lo que faltaba para poder reglamentar ese tema era saber qué tanto se estaba accidentando la gente o qué tanto estaba faltando la gente a trabajar dentro de cada empresa. Ese dato, que era el que hacía falta para poder reglamentar, muy seguramente lo podrán obtener con estos indicadores que todos los empresarios debemos tener por cuenta de la entrada del sistema de gestión. ¿Eso qué significa? Que si yo como contratante contrato a un contratista con la idea de que allá ellos cómo se cuidan, si se accidentan es problema de ellos porque no son míos desde el punto de vista jurídico, pues está pensando mal. Porque si los indicadores de accidentalidad o ausentismo de él son míos, pues en últimas, cuando se reglamente este tema de la variación de la cotización, yo voy a terminar pagando más aportes a la seguridad social, aunque los accidentados no hayan sido trabajadores míos. Esto es un tema
de unas implicaciones enormes. Repito, ya las tiene, jurídicas, económicas, financieras, sociales, pero las va a tener más en el futuro. Ahora, como si esto no fuera poco, ya la norma desde hace bastante tiempo tiene prevista la figura de la solidaridad. Entonces le dice a las entidades contratantes, oiga, el hecho de que la persona accidentada no haya sido trabajador suyo, sino de un tercero, contratista tercero, no lo libera a usted de toda la responsabilidad cuando el contratista haya incumplido con sus obligaciones hacia ese trabajador que él tenía contratado. En términos generales, si el contratista ejecuta una actividad relacionada con el objeto social del contratante, el contratante será responsable de pagarle al trabajador del contratista los salarios, prestaciones e indemnizaciones que el contratista le haya dejado de pagar. Todo lo que el contratista haga mal, en últimas, termina pagándolo el contratante. Luego, esa labor de convencimiento, esa labor de educación que se ha venido desarrollando durante los últimos meses, para que todos entendamos que la prevención es un trabajo de todos, es una responsabilidad de todos, en beneficio de todos. Esa labor de convencimiento, de cambio de nuestra cultura de la prevención, pues va acompañada también de una serie de sanciones económicas considerables. Y en ese tema la jurisprudencia es abundante, en el sentido de hacer responsable al contratante de los incumplimientos que el contratista pueda haber cumplido hacia su gente. Es que, miren, hoy en día, por cuenta de todas estas normas que se han expedido, el empresario debe ser consciente que, además de prestar un buen servicio, además de producir un bien en condiciones económicamente viables, de buena calidad, etc., el empresario debe ser consciente que para ser sostenible debe cubrir 5 riesgos dentro de su operación. Primer riesgo, el riesgo laboral. Tiene que contratar bien a la gente, directamente o tercerizada, pero tiene que contratarlos bien. Segundo y esa riesgo. contratación bien, esa es una verificación idónea, oportuna, que está cumpliendo, que es parte del sistema general de riesgos laborales y que cumple con todas las obligaciones. Entonces, contratar bien. Segundo riesgo, verificar la seguridad social. Tenemos que estar seguros que toda esa gente que se contrató está bien afiliada al sistema. Y ojo entonces con este decreto nuevo que acaba de salir, que cambia las reglas de juego en materia de afiliaciones y pagos a la seguridad social. Tercer riesgo, seguridad y salud en el trabajo. Que eventualmente se puede ver como una carga administrativa voluminosa para el contratante, ¿no? Y lo es. Y lo es. Sin lugar a dudas lo será, pero también tenemos que pensar nosotros como los que somos contratantes, pues entender el objetivo y el fin hacia dónde va. Es que desde el punto de vista operativo, este último decreto lo que hace es decirle al contratante, desde el punto de vista operativo, trate a ese contratista como si fuera un trabajador más, desde el punto de vista operativo. O sea, si como empresa teníamos 5 trabajadores y un departamento de nómina montado para atender 5 afiliaciones, 5 pagos, 5 descuentos, pero teníamos 500 contratistas, personas naturales, pues entonces ahora hay que ver si ese departamento de nómina va a poder hacer lo mismo para 505 personas. Entonces, laboralmente, contratar bien y pagar bien, contratar bien y pagar bien. Seguridad social, afiliar bien y pagar bien el aporte. Seguridad y salud en el trabajo. Entender que independientemente de la forma de contratación que hayamos utilizado para contratar al personal o contratar los servicios, siguen a cargo nuestro unos deberes en materia de prevención. Eso no desaparece por el hecho de tercerizar. Puede que cambie el responsable, puede que cambie la forma de documentación, pero las normas de alturas hay que cumplirlas siempre que haya trabajo en alturas. Las de seguridad vial, las de riesgo psicosocial. No me puedo desentender. No es posible hacerlo. No es posible hacerlo. Tercerizar con esa idea es un grave error. Si nosotros no cubrimos bien esos 3 riesgos, laboral, seguridad social y seguridad y salud, nos exponemos a un riesgo administrativo que se traduce en sanciones, multas o eventual cierre de la empresa y eventualmente, si hay un accidente mortal, a un tema penal. Entonces... Le voy a sumar un doctor Leonel. El riesgo operativo de la pérdida de la curva de conocimiento que tengo cada vez que a mí un accidente me ocurre con un trabajador que ya tenía el conocimiento claro del desarrollo del trabajo que tenía que hacer y se accidenta o empieza a presentar alguna enfermedad laboral que le genera ausentismo, pues tengo un impacto directo a la productividad con una consecuencia específica
a mi eficiencia alrededor de mi operación. Y sumémosle otro, el tema reputacional. Es que podríamos sacar un listado enorme, pero miren, el reto en últimas, desde el punto de vista legal, como yo veo, digamos, las normas es, trabajemos en equipo. En últimas, estas normas que han salido, las recientes sobre el sistema de gestión, no es que nos generen nuevas obligaciones a las que ya traíamos de años atrás. De hecho, las normas del sistema de gestión dicen, el sistema de gestión lo vamos a implementar por etapas, terminamos en marzo del 2019, pero ojo, esto no significa que las de alturas no haya que cumplirlas, y las de investigación de accidentes, y las de brigadas, porque esas ya vienen vigentes de tiempo atrás. Entonces, estas normas del sistema de gestión no es que establezcan nuevas obligaciones. A lo que nos invitan estas normas es a hacer las cosas de una manera diferente. Ese es el reto. Y tenemos que entender que a veces es más difícil cambiar la forma de hacer las cosas que hacerlas desde ceros. Ese es el reto. Entendamos que un accidente, una enfermedad, no nos conviene a ninguno. Nuestro deber, más allá de lo que establezcan las normas, es garantizar que el trabajador termine su jornada laboral en iguales o mejores condiciones de las que la empezó. Es lo que la familia de ellos esperan de la empresa en la que trabajan. Es lo que esperan nuestras familias de la empresa en la que trabajamos nosotros. Es lo que esperan nuestras familias. No nos están pidiendo nada del otro mundo, nada que no sea lógico. Es el deber ser. Es el deber ser. Y el reto que tenemos es ese. No lo miremos como un tema impositivo, sancionatorio, qué susto, y nos toca porque si no nos quiebran. Sí, todo eso puede pasar. Pero miremoslo más desde un punto de vista humano, desde un punto de vista de bienestar de nuestra gente. Nuestra familia lo que espera es que la entidad que nos haya contratado nos devuelva sanos y salvos, siendo mejores seres humanos y mejores profesionales a nuestro entorno familiar. A nadie se puede contratar para devolverlo en peores condiciones de las que lo recibimos. Ese es el mensaje de las normas. Y recordemos que la accidentalidad y las enfermedades no son un hecho aleatorio y dado al azar. Es clara que la prevención y todos los esfuerzos que yo haga de manera articulada y sistemática alrededor del panorama de riesgos que yo tenga, pues es la que me va a permitir reducir de manera importante en la accidentalidad. Yo creo que hemos podido y hemos podido avanzar un poco frente a cómo la tercerización en realidad puede ser bien llevada, o sea, entendiendo que siempre hay otro que de pronto sabe más de un proceso en que yo necesariamente quiero hacerlo parte de mi cadena de valor. Es una figura absolutamente viable, pero cuando se hace de manera articulada, y que de paso, pues las leyes parece ser que nos están ayudando, ¿no, doctor Lehmann? Parece ser que nos están llevando un poco las leyes a esa articulación profunda en la cual es contratante y contratista están totalmente unidos, pero además todas las partes interesadas, tanto del contratante como del contratista, pues trabajan de manera unificada para tener un mecanismo como la tercerización que, insisto, puede ser absolutamente viable, pero cuando se da con el cumplimiento y con la rigurosidad del caso que permita finalmente esa finalidad, por así decirlo, humana que tenemos todos los empleadores de devolver y de mantener a nuestros empleados en perfectas condiciones de seguridad. Y dentro de esta ecuación, pensemos no solo en el contratante, pensemos no solo en el contratista que es empleador de sus colaboradores, sino pensemos también dentro de esta ecuación en el trabajador. El trabajador juega un papel fundamental en el cuidado de su salud. Este es un tema de lado y lado. Así como el empleador tiene el deber de cuidar a la persona que contrata, diseñando políticas, estableciendo procedimientos, proporcionándole las medidas de seguridad, el trabajador, y si el empleador no hace eso, puede ser sancionado, pues también el trabajador que no cumpla con esos lineamientos y ponga en riesgo su integridad o la de sus compañeros de trabajo, también puede ser sancionado por eso. Este es un tema de lado y lado. Es un tema que hay que mirarlo equilibradamente.
En este tema, esa confrontación histórica entre empleador-trabajador, subordinante-subordinada, debe desaparecer. Porque es que acá, insisto, un accidente o una enfermedad no nos conviene a nadie. Sí, y definitivamente en ese esfuerzo de donde todos nos cuidamos, y creo que no lo habíamos tocado durante la mañana de hoy, el compromiso del trabajador frente al cumplimiento de todo lo que se da alrededor de estas políticas, pues finalmente lo favorece a él, pero también muchas veces favorece a sus mismos compañeros que están alrededor cuando no lo cumplen. Pues sin lugar a dudas, Colombia hoy por hoy tiene unos retos muy importantes, hacer parte del club de las buenas prácticas de OCDE va a generar un esfuerzo importante para el país. Sabemos que la transición no va a ser fácil, pero al final de la jornada vamos a poder tener un país más competitivo, más productivo, pero sobre todo que avanza de manera sistemática en la protección de sus trabajadores, cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, de trabajo decente, que sin lugar a dudas tiene toda la parte humana, pero también tiene todo un tema productivo y de competitividad para el entorno global de las economías actuales. También es importante ver cómo el país, alrededor de todo esto que está pasando, pues también va a tener un camino importante frente a la formalización. No podemos seguir pensando que solamente la mitad de los que estamos desarrollando una actividad económica en este país hacemos parte del sistema general de riesgos laborales. Es un gran compromiso del país avanzar en estos temas de formalización y creo que sí hay maneras de hacerlo a través de cualquiera que sea la figura, pero insisto, de manera sistemática, con políticas claras y con protección, y pues teniendo claro también a los riesgos que eventualmente estoy expuesta. Pues doctor Germán, qué rato tan agradable, esperamos que toda nuestra audiencia pues haya tenido un poquito más de claridad y que a través de esta figura que, insisto, a veces ha parecido algo polémica, en realidad es un tema más de cómo la llevamos a cabo que per se la naturaleza de la figura por ser. Nuevamente, esta siempre será tu casa y bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, un agradecimiento a los dos, a la doctora Adriana, al doctor Germán, recordarles a todos que continuamos con la celebración del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo. Los invitamos a que nos visiten en la página ccsdiadelaseguridad.com. Ya en el chat les he estado compartiendo la dirección, que descarguen toda la información, la compartan con sus redes y también que participen en todos los concursos que tenemos preparados durante esta semana. Vamos a desplegarnos y a invitarlos a ustedes a que se unan a este día, que nos cuenten cómo viven la seguridad en sus organizaciones. De igual manera, este streaming va a quedar grabado de pronto con un mejor volumen en YouTube para que todos puedan también consultarlo. Mucha gente nos ha escrito y les invitamos a que nos sigan escribiendo sus preguntas. Afortunadamente contamos con aliados como el doctor Germán y la doctora Adriana, que van a estar acá apoyándonos en este tema, que continúa en conversación en el Consejo Colombiano de Seguridad, su aliado en la prevención de los riesgos. Muy buen día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.